Para comprender qué es el Foro de Sao Paulo, tenemos que saber cómo y por qué nace. En 1959 el comunismo toma el poder en Cuba y surgen diversas guerrillas marxistas que provocaron caos, destrucción y muerte en varios países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador y Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad. Venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero en 1989 cae el muro de Berlín, se desploma el comunismo en Europa Oriental y por lo tanto la ex Unión Soviética deja de ser comunista y de financiar a Cuba. Porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera. Y si no iba a estar la Unión Soviética, ¿cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Al desaparecer el comunismo, Cuba enfrenta uno de sus momentos más críticos política y económicamente. En 1990 a Fidel Castro no se le ocurre mejor idea que convocar a Luis Ignacio Lula da Silva, líder sindicalista y fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, uno de los países más ricos de la región, para formar el Foro de Sao Paulo. El objetivo, homogenizar en un solo frente a toda la izquierda y ultraizquierda de América Latina y buscar financiamiento para su revolución. Como vemos, las razones no eran solamente ideológicas, sino también económicas. ¿Qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Y vestirnos a todos igualitos. Desde Alaska hasta la Patagonia. La primera reunión del Foro de Sao Paulo contó con la presencia de 60 partidos y movimientos comunistas y de izquierda. Hoy alberga a 123 pertenecientes a 27 países de América Latina y el Caribe. Según su web oficial, entre sus miembros existen varios ex movimientos guerrilleros como el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile y otro como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que estableció un modelo millonario de financiamiento de su lucha armada a través del narcotráfico. Hoy aparece camuflada con el nombre de Comunes. Y en ese primer foro de Sao Paulo asisten todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Una de las metas del Foro de Sao Paulo fue delinear estrategias y planes para que a través del voto popular llegara el comunismo al poder. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban muy mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia. Porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. A pesar que el comunismo estuvo presente durante muchos años en Cuba, nadie pensó que tras el fracaso de la cortina de hierro en todo el mundo, Venezuela fuera a adoptar ese sistema y mucho menos lo pensaron los venezolanos. Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla. En cambio Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Pero lo que los venezolanos no creían, sucedió. Chávez los enfrentó fomentando el odio, la lucha de clases y el populismo. Acabó con las instituciones del Estado, expropió la empresa privada y destruyó la industria del petróleo. Todo esto contribuyó a la terrible situación que hoy se vive en Venezuela, con hambre y escasez. Dos elementos que, según el analista político Carlos Sierra, son parte de la estrategia de este tipo de regímenes. Tiene otro punto que menciona la necesidad de empobrecer la sociedad para mantener el control social, que es lo que estamos viendo hoy suceder en Venezuela. Es un espejo en el que nosotros debemos vernos. Si un partido hoy por hoy es miembro del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es el socialismo del siglo XXI es la vía. La dictadura venezolana es lo que hay que emular. Vamos para allá.
Un partido que hoy sea miembro de este foro está dándole aplausos y espaldarazos al genocidio que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, Alejandro Peña Esclusa, un detenido político del régimen de Maduro, en su libro El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental, señala: el SIDA de las naciones. Una mafia criminal que sirve de vaso comunicante para el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. El Foro de Sao Paulo es una multinacional del crimen organizado. Y solamente si aceptamos que eso es así, hacemos conciencia que eso es así, vamos a saber organizarnos para combatirlo y acabarlo. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. El número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, también habló sobre la hegemonía del comunismo en la región. Hoy día, que anda medio convulsionado todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano. En 2019 se celebró la última reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela. 3 meses después, la violencia y manifestaciones estallaron en toda la región. En Chile por el aumento de los pasajes del transporte. En Bolivia tras el fraude electoral de Evo Morales. En Ecuador por protestas indígenas tras ajustes económicos pactados con el Fondo Monetario Internacional. En Colombia por aumentos de salarios y el intento del gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC. Y en 2020 en Perú, con las protestas contra Manuel Merino y las muertes de Inti y Brian. Violencia, sangre, la lucha de clases, imponer a unos por encima de los otros. En nuestro país, 10 partidos políticos de izquierda radical pertenecen al Foro de Sao Paulo. Sus nexos son innegables. En el año 2019, el dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, viajó a Cuba específicamente para inscribir al partido Perú Libertario, después Perú Libre, dentro de lo que es el Foro de Sao Paulo. Hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez se desarrolla en la ciudad de La Habana. El legado de Fidel es innegable como un paradigma, no solamente latinoamericano, ¿no?, sino mundial. Fidel sigue siendo un ejemplo vivo en nuestra sociedad y Fidel nos enseñó que luchar por una utopía es en parte construirla. Hoy los analistas hablan de un resurgimiento de la izquierda y el comunismo en la región, de una primavera latinoamericana que está cimentando sus bases a través de la polarización y la lucha de clases. Pueblos buscando cambios dan saltos al vacío y obviamente no hay peor ciego que el que no quiere ver.